Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga, espero estén teniendo una buena semana. El día de hoy estaremos estudiando el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro, y he titulado esta devocional Advertencia contra los falsos creyentes. Este capítulo entero está dedicado a advertirnos, y no solo nos dará una advertencia, sino que nos dirá el castigo que tiene aquellas personas que se dedican a enseñar de forma indebida el consejo del Señor. Y quiero hacer una aclaración inicial, y es que la palabra que está ahí de maestro es aquel que enseña, pero no necesariamente desde la posición de un púlpito hablando del día de hoy, ni en la antigüedad hablando de la necesidad de quien enseña en una sinagoga específicamente hablando de una persona, sino que en el texto veremos que esto también aplica y es considerado para toda aquella persona quien, conociendo la palabra de Dios, da un consejo con esta misma. Y es que algunos, como estaremos estudiando ahora, se apartarán del camino de la verdad por distintos motivos y enseñarán algunas herejías destructoras. Y por eso es muy importante estar atentos, mis hermanos, en nuestra congregación y estar orando constantemente por el cuerpo de Cristo, porque se nos dice este capítulo que están ahí, están presentes, que cohabitan junto a nosotros, pero es nuestro trabajo como hermanos en la fe, orar por esas personas, es nuestro trabajo corregir la doctrina de estas personas con el amor del Señor, con el fin de ganar a un hermano y no perderlo. Entonces es como empezamos a ver que en los versículos 1 a 3 veremos generalizado esta advertencia, como el autor nos dice lo que estará presente, qué harán, qué sucederá con ellos y quiénes irán en pos de ellos, como dando todo centralizado de lo que tratará el resto del capítulo como eje central. Y en los versículos 4 al versículo 10a se nos dirá que hay un castigo para todos aquellos falsos maestros. En los versículos 10b, es decir, la segunda parte del verso 10, hasta el versículo 16 se nos hablará de unas características de estos falsos maestros. Y para terminar en el verso 17 y 21 es la ineficiencia de estos falsos maestros, de estos falsos, pudiésemos ya decir también falsos creyentes que estarán en medio de nosotros. En el versículo 1 nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que les rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y es así como les decía al principio, en estos primeros versos, tenemos dicho lo siguiente: falsos maestros van a haber en medio de nosotros. No es una posibilidad de que esto no suceda dentro del cuerpo de Cristo. Dice que así como falsos profetas estuvieron en el tiempo de los profetas, en el tiempo del pueblo antes de nuestro Señor, dice ahora que el camino es enseñar a través de la palabra, a través del púlpito, a través de que tú necesitas un consejo y vas donde un hermano y le preguntas sobre algo, o hay hermanos que siempre están dentro de la congregación o llamando a personas y hablándole acerca de las cosas que han aprendido aparentemente de Dios, pues lo harán de forma no genuina, y estos serán falsos maestros. ¿Y cuál va a ser la función de ellos que se nos dicen? Que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Y esa palabra está encubiertamente, es que lo harán de forma sigilosamente, ¿saben? Es decir, van a decir algo, pero no querrán que todo el mundo sepa, lo van a hacer muy privado. Y esa enseñanza que pudiera parecer no destructora terminará haciéndolo a lo largo del tiempo. Es así como lo vimos en la primera carta de Pedro, cuando nuestro hermano Alejandro hablaba de la predestinación y aquellos que dicen, ¿cierto?, que todo es salvo, siempre es salvo y que están destinados a ser salvos, y hay otros que ya están destinados a perderse. Él llamó a esto una herejía. Hay muchos que enseñan, hay muchos hermanos que creen esto y lo ven tan normal y van hablando y dicen, sí, es que yo soy para siempre voy a ser salvo, no importa lo que haga. Y esto puede ser muy destructor para algunos,
No en vano, el Señor a través de Pablo enseñó a los romanos diciéndole: porque estamos en el tiempo de la gracia, no es excusa para que usted sobreabunde en el pecado, pensando para sí que la gracia sobreabundará. No es así como debemos actuar. Y estas personas que introducen estas herejías, introducidas en ellas sin darse cuenta, eventualmente van a terminar negando al Señor que los rescató, perdiendo esa libertad. Pero no solo esta libertad la van a perder ellos, sino que nos dice el verso 2 que muchos van a seguir a estas personas de sus disoluciones. Se nos advierte también en la carta a Timoteo, como estudiamos anteriormente, que muchos tendrán comezón de oír e irán en pos de las concupiscencias de aquellos que enseñan, porque van y buscan lo que quieren escuchar y no el favor y el consejo completo del Señor. Por la causa de estos, el camino de la verdad, el camino recto de nuestro Señor Jesucristo está siendo blasfemado el día de hoy. Y por avaricia de estos maestros, ahora sí hablando en un contexto de quienes ejercen dominio sobre una iglesia, por avaricia de ellos harán mercadería de nosotros, con palabras fingidas, con obras y actos fingidos. Pero no debemos perder de vista que sobre ellos va a venir la destrucción y no va a tardar, y es lo que habla los versos a continuación. Se nos pone 3 ejemplos de ello. El primero es que, hablando de los ángeles, Dios no los perdonó cuando pecaron, sino antes bien en el verso 4 dice que se arrojó al infierno y se le entregó a unas prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. El segundo ejemplo lo vemos en el verso 5, donde Dios no perdonó al mundo antiguo que andaban de forma impíamente, pero sí protegió a Noé, quien fue pregonero de justicia, se nos dice el verso 5 de este capítulo, y fue salvado junto a otras 7 personas. Y el juicio contra el mundo fue el diluvio que hubo para estos. En el verso 6 al 8 también se nos habla cómo se condenó después de este suceso a Sodoma y a Gomorra y se puso como un ejemplo. Pero al igual que en la vez pasada, en el verso 7 se nos dice que se libró a Lot, quien a pesar de que era un hombre justo, dice que su alma era afligida cada día viendo y oyendo los hechos inicuos que habían en estas ciudades. Y dejando esto como una gran esperanza, el verso 9 que dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Es así que sabe el Señor cómo guardarnos a la hora del tiempo de prueba. Pues esta palabra que está aquí en tentación no es la palabra que se usa en Santiago para hablar de nuestras concupiscencias, sino es un tiempo de prueba. Y es que Dios puede guardar a los justos en el tiempo de prueba y castigo, y esta es una gran esperanza que nosotros creemos y vivimos confiados de que cuando venga el tiempo justo del juicio de Dios, que estudiaremos más adelante en el libro Apocalipsis, Él va a cuidar a su iglesia. No así con los que andan en su carne, en sus concupiscencias, y desprecian al Señor con su vida. Así que, hermanos, no perdamos de vista estos falsos maestros, estos falsos hermanos en la fe, falsos creyentes, que están introduciendo poco a poco herejías a lo largo de nosotros, que están convenciendo a personas, como veremos más adelante. Hay un juicio que está destinado para ellos. Hay una destrucción de su cuerpo y hay una destrucción de su espíritu que también estudiaremos en Apocalipsis. ¿Cómo podemos identificar qué características se ven en estas personas? Nos dice el autor en el versículo 10b al verso 16. Se nos dice que estas personas son atrevidos. Incluso hablan de cosas de las cuales no entienden sobre las potestades superiores del verso 10b al verso 12. Dicen: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y esto se nos hace también una alusión a lo que enseña Judas en este relato que se nos hace cuando están batallando por el cuerpo de Moisés. Y estaba el arcángel Miguel contendiendo contra el diablo medio entre esta disputa, y dice el pasaje en Judas 1:9, dice: el Señor te reprenda.
¿sí? Y de luego habla algo muy parecido a lo que está diciendo a él. Ni siquiera él profirió palabra de maldición, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero encontramos en épocas actuales gente hablando de cosas que ni siquiera entienden, pero lo enseñan como una verdad totalmente absoluta. Y también podemos hablar de los tiempos del Señor Jesús, cuando el Señor hacía obras y milagros y estos decían: por Satanás es que hace ellos. Y ahí tenemos un pasaje muy conocido donde Jesús habló sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque estos fariseos, estos maestros doctos de la ley que estaban supuestamente guiando al pueblo, estaban ejerciendo realmente como falsos maestros, profiriendo palabras que no deben hacer, que ni siquiera, como nos dice aquí estos dos textos, ni los ángeles se atreven a esto. Así que una característica, encuentras a personas hablando de cosas que no entienden de la palabra, que no se nos ha dado tal autoridad, pero ellos, por su vanidad, creen que pueden hacerlo. Número 2, dice que gozan de sus deleites en el verso 13. Se nos dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de sus deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quien aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es decir, que estas personas están, como dijimos al principio, en medio de nosotros, hermanos. Y hay que estar muy pendientes, muy pendientes. Puede ser un pecado pequeño, un gran pecado, pero contra tales personas, como dijimos al principio, es necesario orar por ellos y con la palabra del Señor exhortarlos al arrepentimiento con el fin de ganar un hermano, porque ellos están recreando sus deleites. Y nosotros una vez tiempo estuvimos ahí, fuimos prisioneros de nuestros deleites y nos gozábamos impíamente. Pero el Señor nos sacó y puede hacer esto con aquellos falsos maestros y hermanos. Número 13, nos dicen que no se sacian de pecar y aún peor, están seduciendo a los inconstantes. Verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ya son personas que su conciencia está cauterizada, personas que no se cansan de pecar y están saciados en esto. Para eso se ha vuelto su vida, no la libertad en Cristo, sino un libertinaje en la gracia de Dios, los cuales creyendo que permanecen en esto ya han caído de la gracia del Señor y son hijos de maldición, como se nos dice. Pero hay que tener cuidado porque estos están seduciendo a los inconstantes, mis hermanos, y esto es un llamado también aquí a estar pendiente de aquellas personas que recién llegan, estar pendiente también de aquellos que llevan mucho tiempo pero se ven un poco inconstantes en los caminos del Señor. Tenemos que estar preparados, como dice la primera carta de Pedro, cuando se demanda de nosotros de la razón de nuestra fe. Hay que estar preparados. Y también podemos reconocer a estos falsos porque terminan abandonando el camino recto. Verso 15, 16 dice que han abandonado el camino de rectitud y se han extraviado porque se han ido, dice ahí, en el camino de Balaam, y esto no es nada distinto a un camino de codicia que satisface de la iniquidad, el cual se nos pone un ejemplo. Fue reprendido y fue amonestado, en este caso por una bestia muda de carga que le habló y refrenó la locura de este profeta por un poco de tiempo, al menos. En los versos 17 y 21 vemos la ineficacia de estos falsos creyentes. ¿Ineficacia por qué? Porque en el verso 17 se dice que sus esfuerzos son en vanos. Para ellos está reservado una oscuridad para siempre eterna. Ellos creen que están logrando algo distinto, pero no es así. ¿Y qué es lo que ellos creen que están logrando? Pues en el verso 18 y 19 hacen unas promesas que son falsas, porque ellos usan palabras infladas y vanas, seduciendo a las personas con sus concupiscencias, con las disoluciones, prometiéndoles a ellos una libertad que ellos mismos no pueden brindar porque ellos son esclavos de corrupción, nos dice el verso 19, porque han sido vencidos, y quien es vencido se hace esclavo de aquel que lo venció, como también se nos enseña en Romanos 6. Y por último, en el verso 20-21, nos dice que el posterior estado de ellos viene a ser peor que el primero. Y es que ciertamente, dice el autor, hubiese sido mejor que estas personas que han alcanzado la libertad por medio de Jesús no lo hubiesen alcanzado, porque han encontrado la gracia y la salvación por medio del Señor Jesucristo, pero se han enredado, dice en el verso 20, otra vez en sus vicios, se han enredado otra vez y viene a ser el estado postrer peor que el primero. Mejor, dice el verso 21.
hubiera sido que no conocieran el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, volverse atrás. Y es así como termina este capítulo, mis hermanos. Pero para terminar y concluir, la invitación es a tener mucho cuidado con aquellas personas que tienen estas características que hemos estudiado al final. Hablan mal de las cosas que no distinguen ni tienen un conocimiento, se gozan de sus deleites, que no se sacian de hacer el mal, que están encaminando a aquellos incautos por estos caminos. Mucho ojo con ellos, porque su camino es el camino de la perdición. No hay forma de que ellos no estén en medio de la iglesia de Cristo, en la iglesia universal, que nos dicen estos pasajes. Pero podemos nosotros orar, pedirle al Señor que nos proteja, como así oró Jesús por nosotros en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Podemos pedir esa protección para su iglesia. Hermanos, espero que haya sido claro el devocional de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Hay un peligro, pero mayor es el que está en nosotros, pues este ya ha vencido al mundo. Dios les bendiga.